Muy buenos días a todas y a todos. Qué gusto verlos nuevamente por aquí en nuestra segunda jornada de las 11ª jornadas de Filosofía del Derecho. Y en esta ocasión, bueno, tenemos a un conferencista magistral de lujo, además de ser un querido amigo, es un extraordinario filósofo, no solo del derecho, filósofo en general, muy preocupado por temas de vanguardia, el doctor Carlos Montemayor. Haré una muy breve presentación de Carlos. Nos llevaría su tiempo de ponencia si me dedicara a hacerla de manera exhaustiva. Carlos es profesor de filosofía en San Francisco State University en Estados Unidos, pero él es de los orgullosos egresados de nuestra universidad para el mundo. Sus áreas de investigación son principalmente la filosofía de la mente, la ciencia cognitiva, la epistemología jurídica y la inteligencia artificial. Montemayor es autor de Minding Time, a Philosophical and Theoretical Approach to the Psychology of Time, y es coautor con Avril Fairweather The Knowledge, Dexterity and Attention, A Theory of Epistemic Agency, y recientemente del libro de acceso libre, The Prospect of a Humanitarian Artificial Intelligence Agency and Value Alignment. Pues sin más, les dejo con ustedes a nuestro conferencista magistral, agradeciéndole a Carlos que se hubiera abierto un espacio en su agenda para estar con nosotros. Carlos, muchísimas gracias y the floor is yours. Mil gracias, querido Enrique, por esa muy generosa introducción. Me da mucho gusto estar aquí y como comentó el doctor Cáceres, yo le tengo mucho cariño a nuestra institución, a la UNAM, y es para mí un honor poder participar en este evento que es muy importante dada los aspectos transformativos que tiene esta tecnología, que es la inteligencia artificial, pero voy a enfatizar cuestiones jurídicas también a lo largo de mi charla. Ok, pues sí, voy a hablar de aspectos filosóficos de los paradigmas de inteligencia artificial. Eh, y aquí lo que les voy a proponer es que hay la inteligencia artificial como idea que se origina en el trabajo de Alan Turing es una idea que promete mucho, pero al mismo tiempo hay mucha confusión. Algo que es muy importante aquí es distinguir entre la inteligencia artificial y la automatización computacional. Ambas son muy poderosas, pero la inteligencia artificial promete mucho más por eso le llaman la cuarta revolución industrial, porque promete ser autónoma, no necesitar de constante supervisión humana, y obviamente esto es lo que genera riesgos que en la literatura le llaman de alineación de valores. Entonces yo quiero hacerles un esbozo muy breve de cuál es la historia de la inteligencia artificial. Como les comento, si fuera solo automatización muy poderosa, por ejemplo, a partir de sistemas expertos, ¿qué es lo que realmente tenemos ahorita? Reemplazar a muchos trabajadores con automatización. Eso ya es una implicación muy fuerte para el derecho, tanto civil como laboral y de cálculo de riesgo, pero lo más transformador o lo más difícil es cuando esta tecnología sea más autónoma y no sea solo un modo de automatización. Eso va a presentar muchísimas, muchísimos riesgos, pero también eh, formas muy distintas de entender cómo regular a esta industria, ¿no? Entonces, de manera muy breve, voy a hacer un esbozo muy rápido de la historia de la inteligencia artificial. Y aquí como les comentaba, el origen es el trabajo de Alan Turing, que en un artículo muy famoso en 1950 propuso que, ese fue un artículo que se publicó en una revista especializada de filosofía, que la maquinaria computacional nos serviría, y en esto tuvo mucha razón, a entender nuestra propia mente, nuestras propias capacidades mentales y nuestro comportamiento, y al mismo tiempo, abrir la posibilidad de que por primera vez en nuestra historia, podamos entender nuestra propia
la noción de inteligencia no fuera antropocéntrica. En muchas teorías antropológicas, filosóficas, el mismo derecho, asumimos que lo que distingue a nuestra especie es nuestras capacidades de inteligencia, y Alan Turing fue uno de los pioneros, no fue el primero, pero es el más claro y el más contundente en este sentido, de que las máquinas podrían ser inteligentes, eh, pasando lo que él llamó el test de la simulación, pero eventualmente logrando capacidades mentales que solo los humanos supuestamente teníamos. Pero lo que él propuso, que es lo que aquí llamo el paradigma clásico, y esto creo que es muy importante para entender tanto cuestiones de regulación jurídica como el cambio reciente que existió en los paradigmas de inteligencia artificial. El paradigma original que empieza con la computadora que concibió Turing, que se llama la máquina de Turing, es lo que aquí llamo el paradigma clásico. Es un paradigma basado en reglas, en metas muy claras, en programas que son paso por paso, tiene una estructura inferencial muy parecida a una estructura de un argumento lógico o un argumento jurídico, en donde hay premisas, hay una serie de pasos y se logra conseguir una conclusión. Turing, cuando pensó este programa, este modo de hacer computación lo diseñó para cuestiones en matemáticas, y de hecho él fue el que hizo la noción de prueba matemática no solo mucho más precisa, sino eh, logró definir a, a, un, a una prueba que se puede probar dentro de cierto tiempo cierto tiempo, que esto tiene que ver con la complejidad computacional, como una prueba computable, y esto resultó ser muy importante para las matemáticas. En fin, toda esta estructura que nosotros, por ejemplo, cuando aprendemos derecho y cuando estamos aprendiendo lógica, es la estructura del razonamiento, es algo que fue muy importante para el paradigma clásico de inteligencia artificial. Esto cambió radicalmente y bueno, durante el periodo en el cual la inteligencia artificial simbólica, lo que llamo aquí simbólica, porque es eh, en, en- en el modo en el que opera la estructura simbólica cuando está en la interfase con los transistores, es a partir del código binario, pero el código binario sigue siendo una estructura simbólica, ¿no? Eso es solo para implementar la programación. Entonces, durante el periodo en el que este diseño de computadora y de inteligencia artificial basada en esta estructura simbólica tuvo su auge, surgió la idea de redes neuronales, y nunca tuvo el auge nunca tuvo la influencia que tuvo la inteligencia artificial simbólica, al grado de que, por ejemplo, filosofía de la mente, la analogía con lo que se llamó la teoría computacional de la mente era absolutamente simbólica. El paradigma de cómo entender a la mente a través de la metáfora computacional fue basado totalmente en que la mente es un sistema simbólico de razonamiento eh, muy parecido al razonamiento estructurado, lógico de un programa computacional, y que eso nos iba a permitir entender cómo la mente representa, cómo la mente eh, guarda información en memoria, etcétera. Todo eso no es enfatizado en las redes neuronales, pero este fue el esquema que dominó durante mucho tiempo. Y de manera muy interesante, este modelo era muy bueno para cuestiones abstractas. Esto es algo que captura la paradoja que se llama de Moravec, que es que las computadoras clásicas, simbólicas, eran muy buenas para resolver cuestiones abstractas que nos cuesta esfuerzo a los humanos hacer: jugar ajedrez, eh, razonamiento matemático, razonamiento probatorio, etcétera. Pero eran muy malas estas computadoras para cuestiones muy básicas en robótica, como alcanzar agarrar un vaso,
responder a una pregunta muy sencilla, eh, hacer un chiste, una de estas cosas que el nuevo modelo es mucho mejor en tareas más de sentido común. Entonces, durante este periodo, las redes neuronales no tuvieron mucha eficacia. Existió un periodo breve que le llamaron el invierno de la inteligencia artificial, porque no hubo mucho avance en otras áreas. Todo el mundo predijo que iba a haber inteligencia artificial que lograra reconocer rostros y hacer todo tipo de cosas, y no se logró con la simbólica. Y de repente, con mucho más base de datos y con un poder de cómputo mucho mayor, se lograron dar cuenta, los que originalmente propusieron las redes neuronales, que las redes neuronales, el poder de las redes neuronales no está en el diseño de programación, que es un diseño estadístico, probabilístico, de cálculo, de optimización y de convolución, en donde el modelo regresa, hace pesos probabilísticos, diseña los pesos probabilísticos, vuelve otra vez a lo que le llaman el proceso de aprendizaje, que todas estas son metáforas. Obviamente el programa está optimizándose, no está aprendiendo, pero bueno, usando el lenguaje que se usa aquí en las redes neuronales, el modelo de redes neuronales que está basado en el cerebro, obviamente, y eh, en un modelo biológico, desde el principio enfatizaron que es mucho más cercano a cómo funcionamos nosotros y cómo funciona nuestra inteligencia que este otro sistema abstracto de símbolos y de estructuras, de representaciones estructuradas y de razonamiento lógico. Entonces, es interesante que el contraste desde el principio fue entre un modelo biológicamente inspirado y un modelo basado en reglas y en metas claras. Y bueno, ustedes saben el resto de la historia. Esto pasó hace muy poco, menos de 5 años. Estos modelos, mientras más escala y mientras más parámetros se les da, con el mismo diseño probabilístico, la misma, con algunas modificaciones, pero es básicamente la misma idea de hace 40 años, logran hacer cosas que eran impensables. Y bueno, GPT es el último, GPT-4 es el último diseño que logró hacer, por ejemplo, estas redes neuronales lograron pasar de un nivel de, de éxito del 54 al 60% de reconocimiento de rostros a 95, 96, que es muy parecido a lo que hacemos los seres humanos. Y algo muy interesante es que estas redes neuronales, como ya operan en una base de datos, mientras más grande la base de datos sea y mientras más el poder de cómputo, son mejores, ¿no? No hay que meterles más programación, no hay que cambiar el modo en el que operan. Lo que cambia es lo que llaman acá la escala, ¿no? La escala de base de datos y los parámetros. Y algo que quiero enfatizar aquí es que en términos filosóficos esto es algo muy interesante, porque aquí lo que se enfatiza es un modo de operar cognitivo que no es lo que Kahneman llama el sistema 1, que es no lento, pero de procedimiento, basado en reglas explícitas, basado en razonamiento explícito. Esto se parece más al sistema heurístico rápido de optimización que Kahneman llama el sistema 2, y yo con el doctor Cáceres hemos escrito que esto tiene implicaciones muy importantes para cómo entender eh, la eficacia jurídica, que muchos de los actores jurídicos y de los sujetos de derecho siguen el derecho mucho más parecido a estos sistemas probabilísticos de aproximación que de lo que nos enseñan en la escuela de derecho, que es que los sujetos de derecho y sobre todo los actores jurídicos tienen que hacer todo el razonamiento explícito y de manera muy razonada, ¿no? Entonces, esto claramente tiene implicaciones para cómo pensar el comportamiento humano en general, pero también obviamente el derecho.
Y algo interesante es que estos sistemas, la idea es, bueno, la promesa es el aprendizaje mientras mejor sea, mientras más grande la base de datos, mientras se sigue escalando el poder de cómputo, estos sistemas van a ser más y más autónomos, van a aprender sin supervisación. Y lo que han encontrado es que mientras más influencia humana tienen, baja el nivel de éxito y de rapidez de los sistemas. Entonces, hay gente que está proponiendo que lo mejor para que realmente sea inteligencia genuina es que hay que mezclar la inteligencia simbólica con la de redes neuronales, pero muchas de las personas que siguen este debate de cerca dicen que eso es una muy mala idea porque estos sistemas operan como más óptimo, o sea, logran un nivel de optimización mayor cuando se les deja correr esta parte de aprendizaje por sí mismos, ¿no? Sin mucha influencia eh, de programación, intervención humana, sobre todo en la etapa de aprendizaje. Aquí algo que es interesante es que a pesar del rechazo inicial y muy enfático en la filosofía, de que la gente que estaba haciendo redes neuronales no entendía la mente, no entendía cuestiones básicas de la teoría de la computación, ahora se volteó la cuestión, ¿no? Los sistemas de redes neuronales no solo son superior en resultados de aplicaciones, sino que son increíblemente adaptables y de algún modo generales en su inteligencia. Eh, Ustedes, o sea, nomás lo único que hace falta, hace referencia es GPT-4, que es muy bueno haciendo traducciones. Por ejemplo, tiene propiedades emergentes en donde no se le programó para traducir eh, bengalí y es muy bueno traduciendo bengalí. Puede traducir griego antiguo, puede traducir sánscrito, puede hacer código de programación, puede traducir, eh, puede hacer narraciones de imágenes, puede manipular imágenes. O sea, es un nivel de generalidad mucho más mayor que el sistema de aplicación de la computadora universal de Turing. Y es con un esquema totalmente distinto. O sea, lo que quiero enfatizar es aquí no hay reglas simbólicas explícitas, no hay representaciones explícitas. Todo ocurre de un modo mucho más empiricista y con mucho menos razonamiento explícito. Obviamente, la parte negativa de este modo de programar es que existe lo que se llama la caja oscura y para interfaces con usuarios y esto es algo que preocupa a los que quieren regular a esta industria, es que no se sabe bien cómo es que los sistemas llegan a los resultados que llegan, aunque son resultados óptimos. Entonces, realmente no hay eh, no hay un modo muy factible de regresar a la programación original, porque esto es un modo de hacer cómputo muchísimo más efectivo. Y obviamente esto está cambiando también el modo en el que entendemos la filosofía de la mente y, como les decía, el comportamiento humano. Y aquí lo que es muy interesante, y de nuevo, para estas jornadas es lo más importante, la cuestión de cómo esto nos puede enseñar algo sobre eh, la inteligencia, por ejemplo, en animales, que no requiere lenguaje explícito en principio, y cómo es que esto afecta nuestro comportamiento y la regulación de expectativas de comportamiento que obviamente influyen al derecho, y cómo es que nuestra inteligencia no tiene que ser esta cuestión explícita lógica, sino que puede haber una arquitectura basada en la atención. Y es, de hecho, el nombre que le dieron a estos sistemas que logran hacer resultados basados en cómo aprenden de la base de datos y cómo optimizan los pesos para aproximar los resultados de la base de datos que se les da.
sin ninguna regla explícita, sino haciendo esta optimización de descenso de gradiente que le llaman. Entonces, esto está cambiando mucho el modo en el que nosotros vamos a interactuar con estos sistemas expertos. Estos sistemas van a seguir siendo van a ser usados en todos los ámbitos, ya están siendo usados en el mundo académico. Aquí voy a enfatizar lo interesante que es el modo en el que traducen lenguas, ¿no? Porque esto tiene una implicación interesante sobre cómo entienden texto y las implicaciones que esto puede tener para textos legales, jurídicos y sistemas expertos en derecho. Y obviamente aquí lo que es muy problemático y los riesgos de los que hablo un poco en el libro este de acceso libre que acabo de publicar, es que los datos que se generan a través de estas bases, o sea, para empezar, son muy rápidos y generan texto a través de muchas plataformas, tienen mucho poder computacional, entonces están generando ya mucho texto en el Internet. Y obviamente, como no tienen contexto, esto es muy importante. Se les dice, o sea, se les llama sistemas basados en atención, porque así se llama, esto es algo que voy a decir al final de la plática, porque estos sistemas que se llaman transformers, acá en el artículo que propuso este sistema se llama, así los llamó transformers, dicen que el modo en el que se hace la compresión informativa que da el resultado que, por ejemplo, da GPT, es un tipo de atención. Y algo que quiero enfatizar es que esto no es cierto en el sentido estricto. Sí se parece mucho a la atención en el sentido de que la atención inhibe cierta información, enfatiza y contextualiza información de un modo muy rápido y heurístico, que de nuevo esto es algo que hemos escrito, sobre lo que hemos escrito el doctor Cáceres y yo, pero no es atención en el sentido estricto porque estos sistemas no están conectados al medio ambiente, no están vinculados no están interactuando con el medio ambiente. Están como congelados hasta el momento en donde les pudieron dar la base de datos, en este caso todo el Internet, que es muchísimo, pero eso es la base en la que fueron entrenados, esa es la base en la que operan, ¿no? No están interactuando de modo directo con nosotros como individuos. O sea, simplemente están respondiendo a preguntas y a inputs dentro de la base de datos que tienen y hasta donde fue, eh, hasta el momento en el que hasta el momento en el que fueron entrenados con esa base de datos. Entonces, el riesgo es que no están actualizados, o sea, operan hasta donde existe su base de datos, no están realmente interactuando con el ambiente y cuando generan información falsa no tienen modo de verificar si es falsa o no. Y esto es un riesgo muy grande porque entonces si se inunda el Internet, por ejemplo, en cuestiones de derecho, con casos falsos que no existen, GPT te dice, bueno, dame unos precedentes para este caso y quiero saber si el razonamiento está motivado o no. GPT inmediatamente te da una respuesta, suena súper bien, está muy bien escrita, suena con mucha autoridad, pero te cita 7 casos que no existen. Entonces, eh, si esto empieza a inundar el Internet, va a haber este problema que se llama del colapso, que también voy a mencionar al final, que es que como GPT depende de la base de datos que está en el Internet, si GPT mismo o sistemas como GPT inundan el Internet con información falsa, este problema se va a exacerbar, el problema que llaman de la alucinación, que es que da datos falsos como si fueran verdaderos, y esto es algo que tiene implicaciones muy graves tanto para sistemas expertos de todo tipo, incluyendo el derecho, pero también para cuestiones de confianza epistémica, confianza pública, manipulación de información social, derecho a la información y el derecho a saber la fuente de la información, ¿no? O sea, esto va a complicar eso de un modo muy grave.
Obviamente está la cuestión del plagio, que obviamente es interesante, pero no creo que sea lo más grave. Eh, y entonces esto creo que lo más, de todo esto, lo más grave es lo del colapso del modelo que les acabo de mencionar. Y obviamente hay cuestiones sobre creatividad, en donde el arte, por ejemplo, producido por GPT o por DALI, eh, está desconectado de nuestras reacciones emotivas y de nuestra biología emotiva. Y entonces no solo va a producir arte de un modo muy arbitrario, sino también de un modo muy barato. Va a inundar también el modo en el que se hace arte con simulaciones artísticas, y esto tiene implicaciones para el derecho de autor y para la noción de arte en general. Eh, Esto es algo que quiero mencionar muy rápido, no los quiero aburrir mucho con esto, pero algo que es interesante es que estos sistemas son excelentes para reconocer, bueno, yo no tengo que decirles, ya saben todo esto, pero cuando fallan, y no es solo cuando fallan, sino cuando operan del modo óptimo en el que está y uno se da cuenta de fallas muy básicas, son fallas fundamentales. Por ejemplo, si cuando a un niño le dicen, a ver, ¿qué es una mano? O dibuja una mano. El niño puede dibujarla con 4 niños, pero el niño entiende de un modo muy fundamental que tiene 5 dedos, ¿no? O puede hacer algo, puede cometer un error, pero no es un error en donde hay una cuestión sistemática de no representar el medio ambiente de una manera correcta. Estos sistemas son famosos por fallar de estos modos muy garrafales, ¿no? Entonces, el niño, y esto es algo que va de nuevo de regreso al trabajo de Alan Turing, dijo, cuando realmente logremos hacer una máquina inteligente, va a ser inteligente como un niño. Los niños no necesitan una base de datos gigantesca y un sistema punitivo o de premios, de refuerzo punitivo, sino lo que necesitan es un modo de entender el medio ambiente con sentido común, en donde saben que es un objeto macroscópico, saben que es una mano, que la mano tiene 5 dedos. Todo eso son cosas que no hay que meterlas en una base de datos. El niño las aprende de un modo muy flexible y de un modo en donde el niño está meta aprendiendo, aprende qué es lo que es importante aprender. Esto es algo que estas máquinas son notoriamente malas en hacer, ¿no? Entonces, eh, logran hacer un cuerpo humano muy realístico, con cuestiones muy realísticas, muy realista, incluso estéticamente placentero, pero le ponen 4 o 6 dedos las fallas son muy fundamentales, ¿no? Entonces, un niño no lograría hacer algo tan no realista o estéticamente placentero, pero entiende mucho mejor la estructura básica del sentido común del que depende nuestra inteligencia. Y aquí lo que es muy interesante es, para cuestiones educativas y para entender texto, que estos sistemas, simplemente por reconocer patrones, logran hacer cosas que un alumno, ¿no? de licenciatura que está aprendiendo letras clásicas le costaría muchísimo trabajo, que es traducir texto en 5 segundos de una lengua que se habló hace mucho tiempo, en este caso griego clásico. Y lo que quiero enfatizar de esto es, sin tener reglas explícitas, sin tener un manual de traducción, las traducciones fallan, pero son suficientemente buenas como para darte una primera aproximación. Esto está en inglés. Aquí lo que dice el autor es, hay un error de traducción eh, que es un error que no es garrafal, pero es un error que es claramente un ser humano experto no lo haría. Pero lo que acaba diciendo este autor en inglés es que es algo que le costaría mucho trabajo a un ser humano, ¿no? Y incluso dice, personalmente, esto es algo que es un texto que es bastante difícil. Y les quiero recordar, GPT
puede hacer esto con cualquier lenguaje que uno ahora sí que le aviente, y lo hace en segundos, ¿no? Entonces, esto para cuestiones de razonamiento, para cuestiones de regulación, es algo que tenemos que empezar a pensar con mucho cuidado. Esto es totalmente un modo distinto de entender cómo es que nosotros podemos ser inteligentes. Y aquí lo que quiero enfatizar de nuevo es la atención y los mecanismos heurísticos, y cómo este modo rápido y de detección de patrones que no dependen de reglas estrictas válidas es quizá lo que nos hace inteligentes y lo que nos permite coordinarnos tanto en términos de comportamiento como en términos de valores. Entonces aquí el reto es cómo es que estos modos heurísticos rápidos van a lograr alinearse, ¿no? Que es el problema de la valoración, de la alineación de valores. Bueno. Y aquí esto es más de este mismo, son varios autores que están entendiendo cómo es que se traducen textos. Esto es algo que me pareció muy interesante, que tiene que ver con cómo estos sistemas y dependen totalmente de la base de datos. Por ejemplo, casi todo sobre lo que ellos operan es base de datos de países industrializados de Occidente, y esto es porque la mitad del 50% del Internet está en inglés. 40% del planeta o algo así espeluznante no tiene Internet. Entonces, estas son áreas oscuras en donde esta inteligencia no va a operar con esos esquemas culturales. Entonces, esto es un problema de dominio o de colonización cultural que puede afectar cómo estos sistemas de inteligencia van a reproducir los modos de pensar de las naciones industriales, y esto es algo que también hay que pensar. Pero aquí lo que es muy interesante es, como la base de datos tiene más texto en latín clásico y en sánscrito, y esto es algo que a mí me sorprendió, GPT es mejor traduciendo latín y sánscrito que griego antiguo. Y esto no tiene que ver con ningún manual de traducción o con el hecho de que el latín se declina y el griego no se declina, o con cuestiones específicas de latín, griego y sánscrito. Latín y griego los dos se declinan, sino tiene que ver con la presencia en la base de datos de estos lenguajes. Mientras más exista, mejor es el sistema para traducirlo. Entonces aquí hay varias reacciones. Una reacción es, bueno, tenemos que ser escépticos. Estos sistemas obviamente no están entendiendo nada. O sea, porque si por ejemplo la cuestión de la declinación no importa, sino que lo que importa es la cantidad de texto que hay en línea, claramente estos sistemas no entienden nada, no entienden, no valoran nada, están totalmente desconectados, no son inteligentes. Pero uno también puede ser más optimista o decir, bueno, aquí entonces estamos en una paradoja porque estos sistemas son mejores que el estudiante estándar. Ya se logró ver que para exámenes de medicina y exámenes de derecho, lo que casi se llama el LSAT, GPT es mejor que el promedio de estudiantes. Entonces, si no es inteligente y es una máquina, ahora sí que estúpida, ¿no? Que está más escupiendo información, es muy preocupante que está a un nivel superior que el promedio humano, ¿no? Entonces, aquí hay los que son optimistas, lo que dicen es, ya está al nivel de un ser humano. Y hay un libro que yo considero demasiado optimista de Kaplan y Iseberg que dicen que GPT ya tiene la autonomía y el tipo de agencia epistémica que tiene el ser humano porque logran poner atención y resolver problemas del modo en el que un ser humano los resuelve. Y esto abre otra serie de preguntas para el derecho, que es varias muy confusas. Por ejemplo, David Chalmers, que es un filósofo famoso acá, acaba de decir que en 5 años o en 10 años puede haber una máquina de inteligencia artificial como GPT que sea consciente. Y creo que esto es una confusión muy grave porque obviamente sí es consciente y hay que proteger a estos sistemas a través del derecho como moralmente relevantes. Aquí hay una simetría muy rara
en donde no protegemos a los animales, que sabemos que por lo menos los mamíferos y varios otros tipos de especies sí son conscientes, y no los protegemos, y aquí estamos tratando de proteger máquinas porque creemos que pueden ser conscientes. Creo que eso es una confusión muy fundamental. Lo que sí es que si logran poner atención y logran tener las necesidades epistémicas de representar el medio ambiente que nosotros tenemos, entonces sí que van a estar a un nivel de inteligencia parecido al nuestro, y entonces la pregunta legal sería cómo protegerlos. Podría ser como corporaciones o como colectivos, pero no darles estatus moral. Creo que eso sería un error muy grave y una confusión muy grave. Pero podemos hablar de eso en la sesión de preguntas. Bueno, yo estoy, no sé cuánto más tiempo me quede, pero quiero apurarme un poco. Bueno, ya les mencioné el problema del colapso, y aquí para cuestiones de la esfera pública, el problema es que ya estamos reemplazando el modo en que nosotros consumíamos información. Era un modo mediado por los periódicos, por la media, que era un modo responsable. Había una investigación eh, de los articulistas y de la gente, de los periodistas, y el periodismo es una actividad profesional que sigue siendo relevante, pero estos, o sea, a través de las redes sociales, y ahora con la generación de datos inmediatos que parecen ser verdaderos, pero pueden ser falsos, de estos sistemas, el periodismo está cambiando y la esfera pública está cambiando. Entonces, aquí hay otra pregunta para el derecho que tiene que ver con cómo es cómo es que estos sistemas van a transformar la esfera pública, y la esperanza es que a través de regulación o a través de algún tipo de esfuerzo jurídico, estos sistemas van a ser responsables y van a poder ayudar a democratizar la esfera pública, que ahora, hoy en día, en parte por la influencia de las redes sociales, está polarizada y sufriendo de un colapso de, de confianza, ¿no? Y aquí está el problema de esto que se está estudiando en epistemología, que se llama las cuasi aserciones, que es, por ejemplo, estos comportamientos en Twitter, en donde uno hace un retweet o uno pone en su página una cuestión de red social que puede ser racista, puede ser ofensiva, pero uno no está, como lo hizo alguien más, uno no está totalmente comprometido con el contenido, pero lo pone de todos modos, ¿no? Entonces, este tipo de deterioro y de desgaste de la confianza social es algo que es muy preocupante cuando uno piensa en estos sistemas. En literatura reciente, y esto ya tiene que ver más con lo que les quiero proponer de lo que escribí en el libro, hay dos modelos de atención. Uno es el modelo abstracto de GPT. Le llamo abstracto porque de nuevo está desconectado, depende de una base de datos gigantesca que está desconectada de la interacción con el medio ambiente. Y hay otro que yo le llamo aquí atención vulnerable, que está proponiendo Antonio Damasio, que tiene que ver con la vulnerabilidad de la atención a estar en un medio ambiente con necesidades específicas. Yo enfatizo esto mucho en el modelo humanitario, en donde trato de combinar el alineamiento de valores epistémicos con los valores morales, y esto sí puede ser un modelo híbrido. El modelo híbrido que quiere, por ejemplo, Gary Marcus, de recombinar el sistema simbólico abstracto de la primera revolución de inteligencia artificial con este modelo de redes neuronales flexible, heurístico, que no depende de reglas, eso no va a funcionar, o por lo menos no ha funcionado, y al parecer no va a ser factible, pero un modelo híbrido de estos dos tipos de atención sí que puede ser prometedor. Y ya están siendo discutidos estos dos modelos, y nada más aquí muy rápido, eh, esto puede humanizar. Yo tengo una distinción entre inteligencia extensionalmente equivalente e intencionalmente equivalente. Extensionalmente equivalente es equivalente en términos de resultados, mismas respuestas, mismas soluciones, misma competencia para resolver exámenes, etc. Intencionalmente equivalente quiere decir mismos valores, mismas necesidades.
Creo que para lograr la intencionalmente equivalente, lo que hace falta es esta atención vulnerable. Y tiene esto también una consecuencia con respecto con la dignidad y los derechos humanos, porque el tipo de alineación que se requiere para cuestiones morales no es simplemente una alineación de resultados y de operacional en términos de resultados epistémicos, sino de necesidades morales y biológicas. Y creo que aquí es donde hay una conexión entre la inteligencia y la vida, que no debemos extender a las máquinas por buenas que sean. Entonces, en el libro lo que propongo es que, aunque las máquinas sean extensionalmente equivalentes, incluso con respecto a razonamiento moral, nunca van a lograr ser intencionalmente equivalentes y por eso no hay que darles estatus moral o protegerlas como protegemos a la vida humana en particular. Esto es una cuestión, si les interesa, sobre cómo es que las necesidades, que es algo que enfatizo mucho en el libro, pueden reducir el espacio de posibilidades, que esto es una cuestión muy importante para optimizar el cómputo y para alinear qué debe aprenderse y qué debe meta aprenderse, qué es bueno aprender y no aprender. Y esto es muy importante para la meta muy fundamental que tiene la inteligencia, que es para la inteligencia general artificial, que es que los sistemas aprendan sin nada de supervisión. Entonces creo que las necesidades mentales, cognitivas, de representar el medio ambiente, de comportarnos de cierto modo, de generar ciertas expectativas, son lo que tienen que, es lo que tiene que estar alineado para que entonces el modo en el que prestamos atención a estas, para satisfacer a estas necesidades, sea también replicado en estos sistemas para que pueda lograrse la alineación, no a través de una serie de reglas y su aplicación, que es con lo que están obsesionados actualmente, si los carros autónomos, de inteligencia artificial van a poder resolver el trolley problem, ¿no? De si hay que matar 5 gentes en vez de, perdón, una persona en vez de 5. Creo que eso no es muy factible. Obviamente las máquinas van a poder hacer esto, pero esas máquinas son más poderosas y el modo en el que pueden estar alineadas es del modo en el que nosotros estamos alineados. Nosotros no matamos gente porque estamos siguiendo una serie de reglas basadas en teorías recientes de la filosofía moral, sino porque valoramos ciertas cosas y tenemos ciertas necesidades morales y emotivas. Entonces, tanto la cuestión de necesidades como la cuestión de cómo poner atención para satisfacer estas necesidades al nivel colectivo, que es algo que también afecta a la regulación de derechos fundamentales humanos, puede ser importante para cómo entendemos cómo alinear a estas máquinas, que es lo que yo más o menos propongo en el texto. Y esto para concluir, algo interesante, dado lo que les he dicho de la atención y de las necesidades, el artículo que lanzó los sistemas de Transformers, que como GPT, vean qué reciente es, 2017, el título se llama Attention is all you need, y porque lo que importa de este tipo de atención abstracta, no basada en reglas explícitas y muy detalladas, es la selectividad, el contexto y la fiabilidad. Y el otro artículo muy reciente, 2022, que está proponiendo esta cuestión de vulnerabilidad biológica y homeostasis, se llama Need is all you need. Obviamente, un poco burlándose del artículo original, la atención es todo lo que se necesita y el segundo, la necesidad es todo lo que se necesita. Y esto es algo que yo, de lo que hablo bastante en este libro, que les repito, es como comentó también el doctor Cáceres, es de acceso libre, y en él también comento en los últimos artículos que son sobre derecho, la importancia que esto tiene para la eficacia jurídica, entender nuestra propia inteligencia y entender el razonamiento que tiene que ver con comportamiento eh, legal o comportamiento regido por el derecho. Eh, Hay otras cuestiones de las que podemos hablar, el humanismo, el posthumanismo, el transhumanismo, pero eso es, si ustedes quieren
hablar sobre eso durante las preguntas, pero algo que con lo que quiero cerrar es que en esta nueva revolución de la inteligencia artificial, eh, que es lo opuesto al invierno que tuvieron de inteligencia artificial, la atención es la base del paradigma de la inteligencia, a diferencia del razonamiento lento, simbólico, representativo de la primera revolución que comenzó Alan Turing. Eh, bueno, y con eso cierro. Muchas gracias por su atención y Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por tu muy interesante presentación. Ya tendremos oportunidad de comentarla con más detenimiento. Y en este momento, pues tenemos algunos minutos para que de manera prioritaria, si alguien de los ponentes del Congreso quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario, adelante. Y si no es el caso, entonces a lo mejor yo tengo algo que comentar, no que comentar, que me pareció muy importante lo que dijo Carlos. Si no, entonces, bueno, daríamos paso a alguna persona que esté interesada que no sea propiamente miembro de los participantes. Bueno, si no tenemos ahí a nadie más de las mesas, pues a mí me gustó muchísimo lo que comentaste, Carlos, este recorrido de la Old Fashioned Artificial Intelligence a la contemporánea, pero un tema que sí tocaste muy preocupante es el hecho de que lo que se asume como verdad actualmente tiene que ver mucho con el consenso social que se construye en redes sociales, con lo cual nos lleva a una situación aún más grave de la falta de soportes y validación epistémica de las creencias de la gente. Como bien indicaste, el problema que tenemos es que en última instancia ChatGPT es una especie de mezclador de información que organiza de una manera sintácticamente lo hace coherente, pero no tenemos ninguna garantía de la calidad de la información en términos epistémicos que está utilizando. Y por otra parte, este otro fenómeno que comentaste también, el de las respuestas delirantes, cuando las propiedades generativas del sistema ya se ponen a inventar. El problema es que si esto se va a tomar en consideración como parte de un sistema experto, que lo que está haciendo es orientar a la gente acerca de cómo tomar decisiones, pues las consecuencias pueden ser realmente muy, muy graves. Me parece muy bien lo que comentas también sobre las dificultades de combinar la inteligencia artificial simbólica con la nueva inteligencia artificial, etcétera. Pero quisiera ver tu punto de vista sobre este aspecto. Si pudiéramos, tal vez, es una mera conjetura, si a fin de cuentas estos sistemas son redes neuronales profundas que están condicionadas a la supervisión en última instancia y de alguna manera que estén recibiendo y recogiendo información de todas partes, pues tiene que ver que siguen siendo supervisadas, solo que sin control. Si pudiéramos pensar en otro tipo de sistemas expertos donde la manera en la que estamos calibrando la calidad de los procesamientos que hace el sistema estuvieran ligados a mecanismos de supervisión por parte de expertos humanos, que estuvieran a su vez supervisando la viabilidad de las respuestas que está dando el sistema. Me da la impresión que esa podría ser una salida a este desorden epistémico que tenemos en este momento, sobre todo si pensamos en sistemas de inteligencia artificial, aunque sean generativos, pero que estén aplicados a espacios de conocimiento específicos, un poco de manera consistente con esta tesis de la mente extendida. Entonces, me gustaría conocer tu opinión en este sentido. Si es el caso, entonces estaríamos hablando de sistemas generativos, pero epistémicamente acotados. sí, eso es algo que les preocupa mucho a los de la industria acá y creo que hay dos aspectos de lo que comentaste. O sea, primero, algo que me parece muy importante para la regulación de inteligencia artificial y también para entender sus implicaciones jurídicas es realmente entender que esto es completamente otro modo de hacer computación. Es un modo muy raro de hacer computación. Y creo que la crítica a las redes neuronales profundas original era muy buena porque era, quién sabe qué diablos están ustedes haciendo, no hay representaciones explícitas, no hay razonamiento y de repente, pues resulta ser que quizá lo que creemos que es razonamiento muy preciso tiene que ver con y por eso mencioné varias veces nuestro artículo sobre eficacia jurídica, en donde los actores de derecho realmente no están representando reglas, están haciendo aproximaciones
y están haciendo aproximaciones del tipo que GPT hace. Ahora, el riesgo con GPT es que hace esas aproximaciones de un modo en el que genera contenido epistémicamente muy riesgoso, ¿no? Entonces, ¿cómo acotar el riesgo epistémico ahí? Está el problema que le llaman aquí ground truth, que es que la base de datos genuinamente represente lo que está tratando de representar. Obviamente esto es algo que no entiende el sistema, ¿no? GPT no sabe si una manzana realmente es una manzana. Lo que sabe es que hay una base de datos con cosas que parecen manzanas y entonces hay seres humanos que están poniendo nombres a la base de datos y eso es lo que les da valor epistémico, O que el sea, resultado final parece ser que sí están reconociendo manzanas. es que a fin de cuentas no escapamos del cuarto chino de serlo. Pero esto es el cuarto chino con esteroides, porque Así es, exacto. esto es un cuarto chino donde ya ni siquiera tienes el manual de traducción. Así es, Pero exactamente. irónicamente, esto es mucho más parecido a lo que nosotros hacemos, que también es algo que enfatizamos tú y yo no quiero reiterar mucho Ujú, sobre eso. Esto ocurre de una manera inconsciente, ¿no? Porque la cuestión de ser en el cuarto chino es que el lenguaje requiere procesamiento consciente. Y ujú. como la máquina no está consciente, tiene sintaxis, pero no semántica. Aquí lo que hace este sistema es lograr algo que parece tener definitivamente sintaxis y tener algún tipo de semántica sin ninguna representación explícita y obviamente sin ningún tipo de conciencia. ¿Conciencia de qué? Sería rarísimo pensar que GPT tiene conciencia de una base de datos con trillones de parámetros. Claro, O claro. sea, ¿qué diablo significa eso, no? Entonces, y otra cosa muy rápido que me parece muy importante de tu pregunta es, el acotamiento epistémico es lo que más le preocupa a la industria de aquí, obviamente con control humano, pero creo que tiene que haber control legal también. Exacto. Y sobre Ujú. todo un énfasis muy fuerte en generar una esfera pública plural y democrática. Y aunque la inteligencia artificial ahora se está regulando de manera doméstica, no es una industria doméstica. Se parece más a la industria nuclear que a la industria agropecuaria, ¿no? Es una industria que va a tener efectos globales, entonces va a generar una esfera global de información y eso hay que acotarlo. Y la gente que está preocupada sobre cuestiones éticas de inteligencia artificial están preocupadas por el robots conscientes y el trolley problem, cosas y Terminator, ¿no? La singularidad, que estas cosas van a destruirnos, escenarios muy eh, contrafácticos, cuando realmente el problema principal, creo, es ya son parte de la esfera pública, ya están interactuando de maneras políticas, con consecuencias políticas, y lo que hay que entender primero es cómo operan y lo distinto que es del modo anterior, y cómo es que el derecho puede intervenir aquí, ¿no? No, y un aspecto sumamente importante que también acabas de comentar, poner mucho el énfasis en la inteligencia artificial no debe eclipsar el impacto que ésta tiene en la cognición humana. Es decir, es que nos está cambiando el estilo de procesar, Sí, y además las posibilidades de manipulación, como vimos antes de toda esta revolución con Cambridge Analytics, que en realidad estuvo orientado en una conexión entre inteligencia artificial y los resultados de la psicología cognitiva a la manipulación de masas. Entonces, ese es otro aspecto que a mí me parece todavía más importante que tratar de poner el énfasis en cómo se generan estos sistemas o conexión con minería de datos, es qué impacto se está teniendo en las modificaciones cognitivas de los usuarios, de los humanos. Por ejemplo, utilizando GPT vamos a dejar de estar empleando las habilidades cognitivas necesarias para saber sistematizar información. Se va a dejar de utilizar esa facultad cognitiva, por ejemplo, como se está dejando de utilizar memoria a largo plazo porque ya tienes todos los datos en la agenda de tu teléfono. Entonces, me parece que ese es otro de los grandes temas y qué puede decir el derecho con respecto a la protección de la, vamos a llamarlo así, que es un término que se presta mucha dificultad, la libertad cognitiva de los agentes. ¿Qué sí, es sí, lo que sí. me puede decir el derecho acerca de la protección a la libertad cognitiva de mis propios procesos y de la calidad de información que voy a procesar? Porque la información condiciona también mis procesos. Y creo que ese es un tema muy poco explorado hasta el momento,
en el que valdría la pena poner mayor énfasis, la relación entre derecho y protección de la libertad cognitiva. Sí, totalmente. Sí, porque el derecho, algo que también creo que hay mucha confusión, y eso es súper importante enfatizarlo. Yo afortunada o desafortunadamente vivo aquí al lado de estos tipos, ¿no? Que están haciendo esta cosa y lo que yo siento es que hay muchísima confusión. Y creo que parte, por ejemplo, Kamala Harris acaba de dar este speech en el primer encuentro internacional para regular a la inteligencia artificial y lo que dijo es necesitamos regularla a través del sistema de derechos humanos, que es algo que yo comento en la última parte del libro, pero lo que dice es que esto puede ser una amenaza a la humanidad y los derechos humanos son muy importantes y no hay un énfasis en cómo operan estos sistemas y cómo es que están afectando a la esfera pública. Y creo que el énfasis, lo que puede ayudar a aclarar mucho la confusión que existe, porque a las compañías les favorece la confusión, ¿no? Porque entonces ellos tienen la palabra. Pero algo que sería muy importante es enfatizar lo que tú dices. El derecho protege a la dignidad humana, a la libertad humana y la protege de dos modos. La dignidad moral del ser humano, que no se le debe extender a las máquinas, creo que me parece importante eso. Pero, o bueno, necesitamos muy, muy buenas razones para hacer eso. Y no somos muy buenos en proteger la dignidad humana, pero eso es algo que el derecho protege. Y también la libertad humana, Así es, que tiene que ver con exacto, aspectos cognitivos así es. y que es una cuestión integral. No hay libertad de expresión si no hay libertad de información y la libertad de desarrollo cognitivo, ¿no? Y si estos sistemas van a no solo influenciar la distribución del conocimiento, monopolizar la distribución del conocimiento, sino también volvernos más, o sea, esto es algo que Stuart Russell llama el debilitamiento cognitivo. Si nos vamos a debilitar cognitivamente a largo plazo, eso es algo que debe preocupar a los sistemas Al derecho. jurídicos. Sí. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Tenemos una pregunta en Facebook. Sarlis Cano te pregunta que qué opinión te merecen las neurotecnologías y el manejo que se dan a los datos biométricos de los usuarios que las manejan. Es una pregunta muy, muy buena, muy complicada y con muchas implicaciones. Eh, un tema muy grande dentro de este mundo, que también brevemente comento en el libro, es que ya antes de esta revolución, ya vivíamos en un mundo donde la información estaba comercializada y donde lo importante de la información no era el contenido verídico, sino la influencia social y comercial, ¿no? Entonces, los intereses sobre los cuales opera por ejemplo, las redes sociales, no son intereses epistémicos o morales, son intereses comerciales y de posicionamiento comercial. Entonces, eso obviamente afecta cómo es que tus cuestiones biológicas y tus datos biológicos y tu comportamiento, que es medido con precisión por las redes sociales y por los algoritmos de inteligencia artificial de las redes sociales, cómo son usados. No son usados para ayudarte epistémica o moralmente. Por el contrario, son usados para comercializarlos y datos que deberían de ser privados son de acceso público porque se los hemos dado gratuitamente. Y cada vez que nos metemos a TikTok, cada vez que nos metemos a Facebook, la atención que prestamos está siendo meticulosamente, por eso se llama el mercado de la atención, está siendo meticulosamente medida y el comportamiento meticulosamente eh, modelado para predecir qué es lo que vas a hacer. Entonces, el modo en que la inteligencia artificial emocional ha funcionado es para comercializar nuestras emociones y para volvernos más predecibles y para entonces vendernos más productos en donde si nos sentimos mal, entonces las luces cambian y este tipo de locura que creen en el Media Lab de MIT, ¿no? Entonces, mientras más inteligentes sean estos sistemas, más riesgos morales y epistémicos van a haber, porque, por ejemplo, en el sector médico, si hay un sistema experto, ¿no? Un robot experto donde hay cuidado médico, y tú crees que realmente van a cuidar de ti, eso es una expectativa errónea y de mucho riesgo, tanto moral como social, porque el sistema puedes de repente decir, bueno, no, pues suicídate, que
llegó a pasar en uno de los tests con GPT, o generar un nivel de empatía emocional que es injustificado, porque no estás interactuando con alguien que tenga resonancia empática. Y lo mismo con respecto a todo otro tipo de emociones, ¿no? El sistema puede representar muy bien tus emociones, calcular muy bien cómo vas a actuar basado en tus emociones, pero no sentir nada de esas emociones, obviamente, y simplemente manipularte a través de las emociones. Entonces, puede haber un modo de manipulación colectiva muy riesgoso, comercial, si este tipo de inteligencia artificial emocional se a través de cosas mucho más locas como el Neurolink que quiere hacer Elon Musk, invaden nuestra vida diaria y a través de nuestra biología, ¿no? Genial, muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos. No sé si haya una última, tenemos tiempo para alguna última intervención. Y si no es el caso, Carlos, querido, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, por tu muy interesante, como siempre, ponencia. Felicidades por el libro. Muchas gracias. Y un abrazo muy fuerte. Esperamos vernos dentro de poco, ahora que estés por aquí en México y platicar largo y tendido de estos temas y muchos más. Un Súper, abrazo muy igualmente. fuerte.